están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión por Tigo Sport. No puedo hacer el programa. Hola, Marcos. No puedo hacerlo. No puedo hacer el saludo que corresponde a toda la gente que está viendo, Marcos, que se prendió a este programa porque se ríen de mí. Marquito. O sea, así no Saludá, arrancamos. señor. Adelante. Adelante, Marcos. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa bastante nutrido. Vamos a hablar de todo lo que pasa en el fútbol el día. Nutrido, me encanta. Y nutrido. Me y encanta, programa me nutrido. encanta, me encanta Tenemos que- Excelente. todo, hermano, para poder hablar porque tenemos el menú bastante completito. Hola a toda la gente del chat, a la gente que está desde su casa prendiendo y prendido al canal 100. Ya saben que pueden mandarnos su foto. Hoy vamos a ver muchísimas fotos, muchachos. Por favor, les pido que vayan preparando porque vamos a hablar de Cerro Porteño, Sí, vamos a señor. hablar de Guaraní, vamos a hablar de Olimpia, vamos a hablar de las copas que se vienen. Y hablando de copas, hay que hablar con el señor Coquevita. Muy buenas noches. Hola, Marquitos. Hola, Franco. Hola a toda la gente que nos está viendo. Sí, hay que hablar de Copa porque Olimpia está, señoras y señores, en Copa Sudamericana oficialmente. Hola, Franquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coque? Tranquilo, feliz, puntero, sin ningún problema. Estamos como tenemos que estar. Tranquilos, ahí arriba, esperando a lo que suceda con Guaraní, con Cerro. Tranquilidad, serenidad. Cerro está puntero, Cerro está para ser campeón, así que nada más para decir. Porque se habló mucho, fuera, dentro de la cancha, gente que no tenía nada que ver con Guaraní ni con Cerro. Pero vamos adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas y yo quiero arrancar con todo y te pido por favor, mi querido Pablo, tírame el menú del día de hoy porque estos son nuestros temas, porque más cerca el ciclón de Barrio Obrero está cada vez más cerca de esa gloria que bastante tiempo esperó, donde buscó ser el protagonista este fin de semana. Fue protagonista, aunque no ha marcado goles, pero ha logrado sacar ese punto y Guaraní cayó justamente ante Libertad. Y vamos a hablar de eso porque el cacique está herido. El aborigen, después del partido del Cerro Porteño, es otro equipo total. Así que hoy vamos a hablar de qué pasa con Guaraní. Sigue frenado Olimpia, aunque tiene la felicidad de la Copa Sudamericana en Copa local. Ha de vuelta defraudado a su gente, empatando contra General Caballero en la ciudad de Capiatá. Y para cerrar, por la gloria, todo lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, con la Copa Paraguay, más que nada, con la Copa Paraguay, con la final que se viene, las finales que se vienen justamente, y vamos a hablar completamente esta noche de todas estas aristas, donde vamos a debatir con ustedes en la noche de hoy. Y te agradezco, Pablo, y ya quiero arrancar con esto. Quiero arrancar con Cerro Porteño, el ciclón de Barrio Obrero, que para mí no ha jugado bien el fin de semana. No ha jugado como jugó contra Guaraní, por ejemplo, que tampoco jugó mejor, pero ha marcado gol, ha ganado el partido esta vez, ha empatado justamente ante un trinidense que tenía las de ganar, sí. Es más, tenía superioridad en la cancha después de la expulsión de Aliceda, que se pierde ya todo el campeonato, y luego fue expulsado Neymar Álvarez, que igualaba las cosas, pero Cerro Porteño no pudo hacerse con el gol. Entonces ahora el Ciclón está en la punta y está buscando ser campeón. ¿Cómo se siente el hincha azulgrana con todo este juego, con este vaivén de sentimientos que tuvo este fin de semana? Cerro no jugó bien, pero salieron las cosas a favor de Cerro. Creo yo que el hincha está tranquilo, el hincha está esperando, está expectativo. Queremos ir partido a partido. Yo creo que Cerro va a salir campeón. Hay que ajustar cuestiones técnicas, cuestiones tácticas. Cerro con Baba, siendo sincero, todavía le está costando mucho. Pero mientras Guaraní siga en esa racha y Cerro sumamos uno, nos sirvió, y Guaraní siga perdiendo, tranquilo. Yo creo que el hincha está feliz, está contento y es momento de festejar. ¿Crees que la ausencia de un jugador como Aliceda puede terminar perjudicando mucho al plantel, o hay algún diferente también
en el conjunto del Cerro Porteño que pueda ocupar ese lugar de Alicea, aunque no sea titular? No, yo creo que Alicea es la figura de Cerro irreemplazable. Bien expulsado, creo yo. Dentro de todo, bien expulsado. 2 fechas. Se acaba el campeonato para Alicea, así que hay que ver cómo solucionar ¿2 ese fechas? hueco. Fue Dos roja fechas. directa, claro. Claro, roja Hay que directa solucionar justamente. ese hueco. Lo que no entiendo mucho, los perros estaban pidiendo por Soñora, porque le vieron trotar a la noche. ¿No viste en Twitter? Sí, Soñora que terminó el partido. Y Terminó siguió el partido. calentando. Y él, con el preparador físico, le dijo, bueno, vos vas a meterle. Empezó a trotar, empezó a hacer unos cuantos trotecitos en la cancha. ¿Qué pasó con Fariña? Fariña? Dicen. Mirá un poco. Está Fariña, en- ¿qué pasó? en la Cierto, se MLS. fue ya. Se fue ya Fariña. En la MLS jugando en la reserva. Jugadores que de del Cerro Minnesota. Porteño que se fueron así rápidamente, fueron, bueno, uno ya... No rápidamente, Fariña tuvo mucho tiempo, debutó, no jugó, hizo preparación No, física. o sea, rápidamente te digo que tipo fue en un flash, pim, pum, pam, chao. Bueno, sí, Por ejemplo, Rivas. ¿Rivas sigue en- sí, no. Rivas. Después Alam, A la Liga Portuguesa vamos. Liga Portuguesa. Y después ahora Fariña. O sea, mucho exportó Cerro Porteño. Pero también quiero hablar de ese tema y yo quiero insistir con esto. ¿Hace cuánto no vemos a un juvenil en Cerro Porteño desde que está Baba? ¿Qué pasó de Páez? ¿Qué pasó, Franco. por ejemplo? Franco está en la de- selección. Claro, de Cali. Ah, bueno, Carlitos Carvalho. Franco Está en ya- la selección. De Pero Carvalho igual, también está en la de selección. Carvalho. Que la selección pasó a... Dice, ya, vamos a tener juego con Brasil. Cierto, justamente que jugamos contra Brasil. Sí. Se define ante Brasil. Hola, Alan Olimpista. Hola, Junior Paredes. Hola, DJ Muerto. ¿Cómo te va? Dice Mar. Hola, A toda la Freddy gente del Román. A la gente del chat le estamos saludando. Estamos en Twitch, estamos en YouTube. Twitch, Ay. YouTube. Estamos en todas partes, muchachos. Así que búsquennos. Y hoy queremos ver sus fotitos. Cerro Porteño. Te pregunto ya ahora. Mojate si querés, si no, déjalo. ¿Va a ser campeón de este Sí, campeonato? sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que el Cerro va a salir campeón. Hay que arreglar muchas cosas. Se va el presidente. Hay que poner la casa en orden y seguir para adelante. Pero yo creo que Cerro sale campeón. Yo creo, espero. No voy a decir anulo mufa porque me parece de cagón. Yo creo que Cerro va a salir campeón. Cerro Porteño que, es más, justamente hasta el vicepresidente salió a agradecer y dijo que un beso se merecen los de Libertad. Y las de Libertad. Ah, ¿eh? Y las Humarelas también. Muy linda ese de chica. parte- Pero de ese parte voy a tuya. agregar. No, eso no dijo el Ese voy a presidente, agregar. eso digo yo, de eso parte digo yo. Sí, vos de dijiste tu parte. porque el De tu presidente parte. no dijo eso. Pero sí, excelente. Vos sabés que muy linda la cancha de Libertad. Los muchachos se comportaron, se cuidó la cancha. Es más, lo Eh, dijo Editore. Lo dijo Editore. Dijo el presidente de Libertad sobre lo que fue el duelo entre el Triqui y Cerro Porteño. El público cerrista excelente. No hubo ningún inconveniente. Hay una Libertad extraña, famoso la raza de la O. ¿Cómo es Libertad con Cerro ahora? Y se quieren. Sean besos. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos inventarle un nombre? Me gustaría inventar algo con el chat. La raza no puede ser. No. Pero me gusta esta, ¿Cómo puede esta alianza con Libertad. Y si, momentánea. si Cerro no llega a ser campeón, yo creo que la escolta le queda bien a los dos. Bueno, tranquilo. Vos estás en 10º puesto. No, estás- pero estoy diciendo un nombre. Felicidades a que los puede ser. Libertad, pasaron al 9º puesto. Importantísimo. Qué importante estar dentro del top 10, ¿verdad? Y no ser último del top 10. Pero 2 equipos salieron, 2 equipos no están en ese top 10. Pero hay uno que está ahí colgándose todavía. Sí, ¿y quién? No, uno que está colgando así el 10º puesto. A Emiliano le dio una mano. ¿No conoces? No sé, yo Vos no ves fútbol. Olimpia ya cumplió lo que tenía que cumplir, que es irse a Sudamericana. ¿Esto fue planificado? ¿Qué cosa? Ir a Sudamericana. Y si ya lo único que te queda, no vaya, No, va a planificar irte a Sudamericana. No. Fue un milagro. Bueno, y sí. Hay que ser sincero. Che, ¿Fue algo? Milagroso. Cerro habilita todo, ¿eh? Justamente te quería hablar de eso. Cerro habilita absolutamente Todos los sectores. todos los sectores del estadio. Muchos se están preguntando, che, pero qué onda, qué Pero onda. espera, no De habilita 30 todo. a 35 mil. Bueno, hay un sector justamente donde está novena baja, no. el escenario. Novena baja no habilita. Habilita Va a ser tipo novena la- alta. Va a ser Novena tipo, baja off. Novena tipo alta. Palmeiras. Sí, ¿Se novena acuerdan de alta es la que habilita. esa foto de Palmeiras que tenía concierto, tenía una feroz? Sí, así mismo va a ser. Así mismo. Bueno, Así me imagino mismo. que no va a poner una pantalla como hicieron los Palmeiras. Pero vos sabés que hubo una disputa interesante. Sí. Porque Me gusta la pelea entre Shakira Cerrita, Lovers y Shakira Cerri- Lover y los cerristas. En Twitter está muy lindo.
Shakira Lobry y los zorristas. En Twitter están como Pues están locos, están con todo. Sí. Pero tenés que priorizar el club. Para mí, tenés que priorizar el club. Obvio, se está peleando, no 100%. puede. No, bueno. No, primero que nada. Bueno. Un concierto de Shakira yo creo que... Sos un mal educado. ¿Por qué? Sos un mal educado. En otra instancia se entiende y no pasa nada. Ahora, si no Ahora peleas absolutamente nada, ahí el conciertito del Gran. ¿Cuánta gente va a meter Cerro contra la Libertad? Y 35.000 por ahí. ¿Sabes cuánto va a meter Shakira? ¿Cuánto? 50.000. Porque hay campo. Campo que se habilita. Son datos y hay que darlos. Shakira va a meter más gente que Cerro. Hay una gran banda que va a tocar en el Estadio Olimpia. ¿Quién? Los Pastizales se llama. Los pastizales. pastizales, ¿qué digo? Sí. ¿En serio? se llaman Excelente. los Hacen pastizales? cumbia, hacen cumbia. No es porque te está diciendo. por Hay, el- por hay, el un, pasto hay un tema que se llama dice. Yuyos Raros. pensaba que Yuyos. ¿Y para qué me preguntás entonces? Y no es peor que vos te estás burlando de Cerro. Y él no se puede burlar de Olimpia, pio. Y sí, claro que sí. Vos sabés que la vez pasada subí una historia de un cerro que está hacia mi casa. Y los muchachos empezaron a poner, che, el Estadio Olimpia. No, para nada, Son basta. Ya habló son del unos tema. maleducados. Ya habló del tema y ya se... Bueno, Sí, lo que sí, muchachos, es que se va a habilitar el sector de novena alta. Novena alta. Novena alta, Novena novena baja, baja, off. Sí. Porque va a estar el escenario. Justamente se viene el concierto de Shakira. El concierto de Shakira. Y justamente hubo una linda disputa. Pero, bueno, hablando netamente de lo deportivo, ¿crees que Cerro Porteño puede ganar la Libertad? Porque Libertad le ganó al Indio, ¿eh? Deportivamente Cerro le puede ganar. Ahora, hay que hacerlo. Tenés que llenar la cancha, tenés que armar fiesta, tenés que hacer que el ambiente sea el adecuado. Yo creo que Cerro va a poder sacar adelante este partido. Fácil. Yo creo que Cerro va a poder sacar fácil, tranquilo, contra Libertad. Grandes hermanos es la mano final que nos pueden llegar a dar. ¿De qué le se ríe ese personaje? No sé. ¿Por qué, Pio? Y está ahí, él está ahí, se No, ríe. es que Cerro va a ser campeón. Ahí Él era, quiere ahí tirar era. por el lado de la mufa, pero no le compro. No le compro. Porque- No le compro. Pues no tiene Pero, por qué amigo, meter su te- cuchara. Te estoy diciendo que Cerro va a ser campeón. Te acepto, pero estás haciendo con cizaña. Es más, quiero felicitarle a todos los Estás cerristas que nos están viendo también. cizañeando. Quiero Ñaña. felicitar a Franco, quiero felicitarle a la gente del chat que es cerrista, a los televidentes que son cerristas que nos están viendo y también a Marcos, porque Se Cerro hace el va a ser campeón. malo, se hace el malo. Ya está. Foto es lo que yo quiero ver en breve. Espera, porque habló una gran cerrista sobre eso. Larisa Riquelme habló. Larisa Riquelme. ¿Qué dijo Larisa? Escucha, me encanta Shakira. La admiro y me alegra que venga a Paraguay para que muchos puedan disfrutar de su concierto y Ujú. corear sus canciones. Pero como fanática de Cerro Porteño, creo que hay que priorizar al club y respetar nuestra casa, la olla. Los artistas vienen y se van, pero nuestros estadios, nuestra pasión y nuestros colores están siempre. Mi humilde opinión, los conciertos son bienvenidos, pero el fútbol y nuestras canchas deberían tener prioridad. ¿Sabes cuántas veces se fue a la cancha este año? ¿Por qué le bajas la caña a Larisa Riquelme? Es lo mismo que yo le... ¿Quién es el ícono de Olimpia ahora mismo? Femenino. No te puedo nombrar muchas, pero no conozco yo esas cosas. Vos conoces Yo no bastante, entiendo esas Vos cosas. conoces bastante, ¿eh? Yo no entiendo de esas cosas. Un saludo a las liberteñas, eso sí, quiero entender. A la pucha, o Pero- sea, Franco Vos está le con estás todo, tirando ¿eh? mucho a la liberteña, Me ¿eh? gustaría tener una novia liberteña en algún ¿Te momento. gustaría tener una novia Sí, liberteña? señor, sí, señor. Pero, ¿por qué le estás pegando a Larisa Riquelme vos? Sí, es muy fuerte. Ídola lo que Porque es muy Cerro populismo. Para mí es muy populista. Y es, para mí es sentido común. Para mí, Larisa Riquelme puede estar diciendo, para vos porque lo dice Larisa Riquelme es simpático, pero para mí está diciendo lo que... Para mí no es simpático. lo Yo que- digo que las veces que Larisa no se fue a la cancha este año, Bueno, pero seguramente para no mí sé. lo que dice Larisa Riquelme representa a muchos cerristas. Yo pienso exactamente lo mismo y no tuiteé. Le puedo dar un like y un retweet. ¿Y retuiteaste? Puedo. No lo Ah, hago. pues. ¿Y No, por qué no lo haces? Porque no le sigo todavía. Vos sabés que hubo un momento muy épico en el partido de Cerro Porteño, Cerro Porteño Libertad, digo, Cerro Porteño Trinidense, porque obviamente al mismo tiempo se estaba jugando en simultáneo el partido de Guaraní y Libertad. Ajá. Y vos sabés que hubo un momento en el que mete el gol Libertad y Martín Arias sale de su arco, va corriendo a avisarle a sus compañeros
que está ganando 2-1 Libertad. Y le decía, vamos muchachos, 2-1, dale, 2-1. Y se termina, le decía. O sea, imagínate. Porque, Los muchachos de la barra le hicieron. hay que ser sincero. El día domingo, los hinchas de Cerro Porteño empezaron a cantar, a gritar, después de los goles de Libertad. Empezaron a volverse locos. ¿Y si te Empezaron suma? a volverse locos. Es que sí. Y claro, y Sí, me parece ese es el correcto. resultado que Cerro necesitaba. Me parece totalmente correcto, ya que el conjunto ciclónico buscaba esa victoria. ¿Por qué? Porque era lo único que lo mantenía con vida para ir a la punta. Porque ¿qué pasa? Guaraní tuvo 2 goles anulados. Es más, Marce, te digo que ya salió el análisis arbitral. Ya salió el análisis arbitral para poder ir viendo alguna que otra. Sí, yo quiero ver el... Porque yo más Necesito que ver- nada quiero ver el de Guaraní. queso. El de queso. El segundo gol de Guaraní que se anuló, quiero ver. Bien anulado. Che, y Pasión Kids pregunta, ¿cierto? Es una buena pregunta, ¿eh? Vamos a hablar con mi querido Cafarena, nuestro querido amigo. Pero salió en análisis arbitral. Correcto. Y yo... ¿O no? Es correcta decisión siempre. Es una locura lo del análisis Yo arbitral. confío. ¿Vos confías en el análisis? ¿Eh? Sí. ¿Por qué dudaba? Dudaba tanto, ¿no? Depende. ¿Por qué depende? ¿De qué depende, por ejemplo? Se queda en tu contra y es dudosa y es dudosa. Ay, si es en contra del otro. Pero ahora te conviene. Sí. Sí. ¡Sos un caradura franco! Antes dice. de ver el Pero cuando se análisis, equivocan también lo dicen. Sí. Cuando Vamos fue a la decir mano de en- Fabricio Peralta se dijo y no pasa nada. pues si no Se admiten errores. también, si no Esa decía mano. ese amigo, es una Está locura. bien, que muestre lo bueno y que muestre lo malo. Y aceptaron su Vamos a error ver y un está poco. perfecto. Yo quiero ver el análisis arbitral. Yo quiero ver la parte de Guaraní nomás. ¿eh? La cabeza de Libertad habilita todo, pero ¿qué jugador de Libertad? Es que no se entiende. Es difícil. Es difícil. Aparecen Es unas complicado. cuantas Me cabezas. imagino Sí. que ahí en el bar tienen mejor imagen. No, tienen la mejores tecnología- herramientas. La tecnología que tiene el VAR es inmejorable. Solamente que a la hora de pasar esas imágenes capaz se... Fede Guma dice, un saludo para Fede Guma, gran amigo. ¿Qué van a analizar? ¿Qué es lo que van a analizar? No hay nada para analizar. Vamos a ver Concuerdo, nomás, concuerdo. pues, Vamos a nomás, tranquilo. Vamos a ver nomás. Vamos a ver. Ahí va. A ver. Análisis arbitral. arbitral de jugadas importantes del torneo Clausura 2025, fecha 20. Recoleta versus Sportivo Luqueño. A ver. Así es. Tras producirse un contacto entre dos adversarios, el jugador del equipo blanco cae. El árbitro sanciona con tiro libre directo y amonesta al jugador de amarillo por uso indebido de brazo con temeridad. El VAR, al chequear la jugada, decide invitar a un on-field review por potencial tarjeta roja. En la revisión se puede apreciar que el jugador de amarillo golpea con el codo y termina impactando en el rostro de su adversario, estando el balón lejos de una posible disputa, por lo que el árbitro decide cancelar la tarjeta amarilla y exhibir la tarjeta roja de expulsión por conducta violenta. Correcta decisión. Perfecto, correcta decisión. Un delantero del equipo blanco juega el balón en, este el juego área todo del bien, equipo sí. adversario. Posterior A a ver, ello, prosigue su ataque. El árbitro, al no observar infracción, permite que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, encuentra un potencial penal por mano e invita a una revisión en campo. Para mí no es. No. Para mí En la atrás evidencia y presentada, saca. Se puede No, observar hombro. que el defensor de amarillo, en su intento de bloquear el Hombro. ataque, realiza un movimiento de su brazo No hacia sé el si balón hombro, y lo che. impacta. Por lo que el árbitro decide otorgar un tiro penal por mano voluntaria. Es que a Penal nosotros- correctamente sancionado. Olimpia versus General Caballero. En un ataque del equipo blanco, un Ok, delantero vamos a es Olimpia. derribado fuera del Vamos a área penal Olimpia. y el árbitro fue muy aplica polémico, ventaja. Otro delantero ¡Epa! juega el balón y luego cae producto de una simulación, por lo que el árbitro decide correctamente sancionar con tiro libre y directo y expulsar al infractor por malograr una Me oportunidad. parece bien, manifiesta de- ¿verdad? El Bien. VAR ¿Vos? chequea la acción y confirma. Me parece bien. Realmente Falta existe expulsado a infracción último al hombre y no es juego penal. y no es Roja y posterior. perfecto. Además, Nada. corrobora que se cumplen las No, condiciones dejate de para joder, la Sebastián. tarjeta roja por doxo. No, Al verificar Sebastián. el número de camiseta del infractor encuentra que el jugador expulsado
no es el que cometió la infracción. Ah, ahí está. Comunica se equivocó. esto al Claro, Sí, se se equivocó, confundió diga la de Ibar. persona. decisión inicial, anulando la tarjeta roja. Se confundió de al número individuo. 16 Hasta la y Premier pasó en expulsando algún al número momento. 4. Correcta decisión. Perfecto. Guaraní versus Libertad. Este quiero ver. A ver, Este este. quiero Un ver. centro lanzado al área del equipo verde. Sí, un acá está la delantero primera del equipo posición amarillo adelantada. juega el balón. Va. Convierte un gol Total. y el árbitro lo convalida. A ver. En su chequeo protocolar y con el trazado de líneas virtuales, determina que el jugador que convierte se encontraba en infracción de fuera de juego. ¡Hija! Por lo que el árbitro anula el gol y reanuda con tiro libre indirecto. Correcta decisión. Vos Para mí sabés, es. hermano, que ahora no me queda claro, ¿eh? Al No. disputar un balón aéreo en el área del equipo verde, Este es un penal. delantero del equipo Para amarillo mí no. cae y el árbitro A ver. sanciona con penal. A mí es penal. En las imágenes se aprecia que el Sí, sí, defensor penal. al saltar utiliza el brazo y termina golpeando con el mismo en el rostro del hombro. delantero. Penal. Por lo que es correcta la decisión del árbitro de otorgar un tiro penal y Penal. amonestar por acción temeraria. Bien. En una disputa dentro del área del equipo ¡Epa! amarillo, un delantero queda tendido en el suelo y el árbitro, al no visualizar Sí, esta la fue infracción, una permite que falta el juego evidente. Esto es El penal. VAR, al chequear la acción, encuentra evidencia Ay. del penal e invita a un ¡Tú! confirme. Fuertísimo. Penal. Eso es penal. Esto es penal. Esto es penal. En las Para imágenes mí- registradas Penal, en la revisión se aprecia que es el Sí, delantero es quien penal. corre el Es penal. balón y luego el Es defensor penal, de eso es amarillo, penal. ¡Toma! en No, intento de fuertísimo. despejar el balón, lo patea en el pie. Por lo ¿Esto- que el esto árbitro lo decide cobró? correctamente Sí, cobró sancionar penal. un tiro penal. Sí, penal. Tiró penal. Penal. Tras la ejecución de un A tiro ver, libre, un gol es esta- convertido. a favor del ¡Acá está! equipo amarillo. Ahí está Bauer. Espera, a ver. Dime. En la construcción de Ah. las líneas virtuales se observa que la referencia utilizada para el trazado es el hombro izquierdo del defensor, indicado en color azul. Y la parte del cuerpo en infracción es el hombro izquierdo del delantero, indicado en color rojo. Hija, pero esto es milimétrico, hermano. Dando como resultado que la línea roja se encuentra No, más cerca de la pero línea espera, de meta, por lo que el delantero se encuentra en infracción de fuera de juego. No, no. Está Gol con el hombro del- correctamente anulado. Para mí está. Bien. Correcta decisión, dijo. Bien. Sportivo Trinidense versus Cerro Porteño. En una disputa Acá por el balón, es- el árbitro sanciona con tiro libre directo. Y Esto es, expulsa al roja. jugador infractor. Esto es roja. Para mí viene expulsado. En las imágenes se puede observar que el jugador en su No, intento de sí, disputa, pisa en el roja. tobillo al jugador de azul. Le y lo hace planchó con la vehemencia pata. con uso de Sí, fuerza. Sí, lamentable. sí. O sea, yo creo que busca la pelota y cuando se le mueve le da de Porque es lleno. correcta Sí, la pero espera, decisión ¿por de qué tarjeta Alexia roja hizo por eso? Me está juego buscando la pelota ahí, brusco y grave. le mueve la pelota y le da de lleno. Pero hay una imagen en la que da como un tacón ahí. Un balón aéreo es disputado. A El ver. árbitro sanciona una infracción y expulsa al jugador del equipo. Esa azul. es la de Neymar. Sí, esta sí, bien. En las imágenes analizadas se puede observar que el Sí, jugador de dorado no. cabecea el balón Es roja. y el jugador de azul, en su intento de jugar, Alicea quiso hacer un taco, dijo en la entrevista, dice Junior Paredes. Física. Por lo tanto, es correcta la decisión del árbitro de exhibir una tarjeta Ay. roja por juego brusco y grave. Qué malo de Neymar Álvarez. Sportivo Emiliano versus dos. Este es el partidazo. Este es un En una partidazo, disputa aérea, muchachos. En el área del equipo blanco, un delantero cae y el árbitro deja seguir el juego al no observar infracción en dicha jugada. Ok. El VAR, chequeando la acción, decide invitar a una revisión en campo. Y es por un casi lo mismo potencial que penal. con Guaraní. Ah, claro. En las imágenes sí, es se penal. observa que el delantero, habiendo ganado la posición, Es la salta y misma juega el jugada balón, que y es el pasó en defensor en el quien llega partido con tarde a la Guaraní. disputa, no juega el balón y golpea con su brazo en el rostro de su adversario. Por lo que el árbitro decide sancionar con la pena máxima. Correcta decisión. Bien. Penal. Atlético Bien. Tembetarú versus Nacional. Nacional. Este es el último partido. Sí. En un ataque del equipo blanco, el árbitro asistente aplica delay y tras convertirse un gol Ay. indica fuera de juego, por lo que el árbitro anula el tanto convertido. No. El VAR, haciendo uso de las líneas virtuales, determina que el jugador que convierte se encontraba habilitado. Milimétrico. Comunica esto al árbitro, quien corrige su decisión inicial y otorga el gol al equipo blanco. Ahí da gol. Correcta decisión. Bien. 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 Todo correctamente. Correctamente. Excelente. 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 Sí. Para ¿Por mí, qué decís con mucha duda, Coque? No, sí, está bien. yo no limpio, no vi nada. Por eso, la verdad. Por el partido de tu club. Claro. Y yo no vi mucho. ¿Vos viste algo?
No. Entonces está bien. Sí, ¿Y en no, el partido de Cerro? No, pues sí, no es su club. ¿No ¿Qué iba a partido opinar? cero? No. ¿Y en el Él partido sí de lo ve. Guaraní Libertad? Tampoco ve si él Ahí es de Olimpia. dudaría. Él es de Olimpia. Ah, perfecto. No te voy a preocupar. Atentos. Muchachos, 0986-15-2180. Queremos ver las fotos de ustedes el día de hoy. Queremos ver sus fotos. Pueden mandarlas en estos momentos. Vamos a estar viendo, reproduciendo acá en TV Nacional, viendo Pasión Estudio con los muchachos. Alguna fotito que quieras mandar, algún meme. Vamos a estar viéndolo acá y me avisan los muchachos si hay fotitos. Perfecto, adelante, vayan pasando. Ya, ¡Epa! epa. Excelente, excelente, me gusta, carajo. ¡Epa! ¡Qué grande los muchachos, eh! Saludos a los muchachos. La próxima tiene que mandarnos un nombre. Así le mandamos saludos. Sí. Mira, Luque. Esportivo Qué grande, Luqueño, qué señoras grande, y Lu. señores. Esportivo Luqueño. Nada más y nada menos. Bueno, hasta ahí nomás, Hasta ahí nomás porque tenemos poco tiempo, Gerard. Tenemos que ver el tema del menú. Sí, por favor, vení conmigo. Hay que ver el menú porque hay que hablar sobre una problemática, sobre el cacique, porque Está herido. Guaraní, en las últimas instancias, suele activar un factor que ya es repetitivo Recibió un en repullazo. nuestro fútbol. Porque, quieras o no, Guaraní fue el mejor futbolísticamente del campeonato. Ha jugado bien, ha marcado tantos goles, ha ganado partidos, arrasaba la raza. Pero vino un factor que quebró completamente e hizo que la curva que iba en ascendencia fue descendiendo porque justamente perdió contra Cerro, perdió contra 2 de Mayo y ahora pierde contra Libertad. ¿Qué es lo que pasa con Guaraní? ¿Cuál es el problema del conjunto aurinegro, muchachos? Porque, bueno, si bien hay polémicas, hay dudas en el partido, Guaraní perdió los partidos más importantes que tenía. Perdió los partidos más importantes. O sea, Así como tipo, dijiste. todo. Todos los partidos perdió. Todos, o sea, perdiste contra Cerro. Sí. En donde- Tu rival directo. Tu rival directo en donde no jugaste. Directamente no jugaste. Perdiste Contra el 2 de Mayo. contra 2 de mayo. Te eliminaste de Copa Paraguay. Te dio vuelta a Libertad que no le gana a nadie. En una semana Guaraní, todo el trabajo que hizo en un año, perdón, en estos meses, en este campeonato, mandó al tacho. Literalmente fue eso. Cierto. Literalmente así. Justamente en la apertura le había sucedido eso. O sea, perdió. Sí, perdió contra Para mí tiene Fluminense. un plantel muy tercero. corto. No, no, corto. no es solamente, Para no mí es tiene solamente plantel eso. corto, Pero Franco. inexperiencia, Y- juveniles que no están tan afianzados. Claro, y justamente en jugando estos al fútbol partidos juegan muy importantes- bien, pero cuando les toca estos partidos difíciles les cuesta más. Creo yo que va por ese lado. Va por ese lado, pero no encuentro una explicación a Guaraní que venía mostrando un fútbol hermoso, probablemente el más vistoso y el más lindo, el que Cierto. más goles No, el convirtió. más lindo, el fútbol más lindo. Claro, o sea. Y en 3 partidos le pasa lo mismo. Yo creo que el factor presión es como una olla de presión. Famoso, Sí. la olla de presión. Sí. Los jugadores no tienen Mucha esa presión y experiencia flota. de las últimas fechas. Porque Guaraní tiene grandes jugadores, o sea, tiene grandes referentes. Guaraní tiene un equipazo. El Queso, Mansur, Igual, el goleador con Ramírez. todo respeto, hay una diferencia abismal entre Cerro, Olimpia, Libertad y Guaraní. Así que lo Guaraní siempre va a ser meritorio. Porque en dinero y en plata y en presupuesto están años luz Cerro, Olimpia y Libertad. Hay que ser sincero también. Eso sí, pero también hay que destacar el trabajo de Bernay porque ha conseguido levantar un equipo que prácticamente estaba mal. Hizo debutar a chicos, a pibes, pero bueno, ahora
muchos observan y dicen, no, pero Víctor, no, pero estos cambios, este planteamiento... Fue muy criticado. Fue bastante criticado, Fue pero bastante criticado. realmente yo creo que vi un equipo, o sea, los mismos jugadores, porque no tiene tanta profundidad de plantel guaraní, los mismos jugadores, pero contra Cerro luego ya me pareció raro cómo salió Guaraní, cómo salió a jugar el partido. Como que no salió con esa sangre en los ojos que buscaba eso. O sea, que buscaba la victoria de visita, con todo, y podías cambiar prácticamente la brújula, podías cambiar e irte por encima. Y, bueno, o sea, ya no depende de sí. Y ahora Cerro Porteño tiene todas. Sí. Bueno, cuestión de partidos, sí son los campeonatos y Cerro sigue puntero, que es lo más importante. Para mí, al menos, Cerro tiene que no perder puntos. Cerro no tiene que ceder ante la presión, como ya lo hicimos varias veces. Cerro necesita y va a ser campeón. Es lo que yo creo. Sostengo y sigo diciendo, necesitamos este campeonato. Más que cualquier otro club, Cerro necesita, por su gente, por los años de sequía, por todos los factores que estuvieron pasando estos años, Cerro tiene que ser campeón. Saludos a Cari Duarte, que está diciendo, está mandando un saludo al gran MMX, dice acá. Marce. No. Le mandamos un Dice saludo. Marcos, con este ritmo de Guaraní puede ganar contra Tembetarú. Yo Dice. creo que Tembetarú le va a ganar, ¿verdad? A la pucha, sí, luego. Y no va a caer tan rápido. ¿Vos sí que ya cae? ¿Vos sí que ya va a perder punto Guaraní la siguiente fecha otra vez? No, Contra el no, peor Guaraní de- ganar, no, Guaraní no, tiene que contra- ganar, Guaraní contra va a el ganar. peor Guaraní equipo. tiene ganado, si no, Guaraní va a chao. ganar. Contra el peor equipo del campeonato. Claro, Yo pero creo tiene que va- ganar, Guaraní yo va a creo que- ganar. yo Ahí, creo que va a mira ganar. lo que dice Cari. ¿Qué dice? Lo bueno es que Cerro depende de sí mismo. Lo malo es que Cerro depende de sí mismo. Pero justo pasa el factor al cuadrado con Cerro Cerro y con Guaraní. depende de sí mismo, significa peligro. Pero con Guaraní también pasa lo mismo. El que menos peligroso nomás. Pero es muy loco porque en este campeonato, el clausura, Es que ¿sabes qué va a pasar da acá? oportunidad a Guaraní y a Cerro. Perdón, Coca, que te interrumpa. Sí, sí, sí. Da oportunidad a que Cerro y Guaraní peleen, porque si peleaba el Guma, era campeón. Si peleaba Olimpia, podría estar ahí nomás también. Pero ¿cuántas veces el Guma que terminó en la última El fecha? Guma juega en la Bueno, apertura. pero Es que anda, Olimpia no Marco. tiene punto medio, Marco. Olimpia o está muy Hay- mal en un torneo o sale campeón. Hay torneos en los Así que es. Libertad casi termina regalando la punta. O sea, realmente hay... El más ganador del siglo, Franco. No. Pues yo no digo nada en contra de Libertad. Evidentemente, eso nadie se lo quita. Te felicito. Socio número. No, yo no ¿Sos soy el número? socio de Libertad. No. ¿Te gustó el repollazo de la vez pasada? No. Guaraní, Libertad. ¿Te gustó? No. Vos Entonces cuando no hagas un pedís tu chiste. lomito árabe, pedís con extra repollo. Ya no como lomito. Solo repollo. No. ¿No? Rapidita. ¿Con repollo? Eso es una marca, Marcos. Legal, peón. Sí. ¿Cómo se dice eso entonces? Fastis. ¿Qué? ¿Cómo? Fastis. ¿Qué? Pan árabe. No, no es Pero pan no es árabe. árabe. No, es pan árabe. Pero eso es una marca. Ah, sí, pio. Sí, sí. Bueno, Y ese decí que... Fastis. Ahí, ese... Fastis. Está practicando en inglés para irse al mundial. Claro. ¿No? Serapio. ¿Entendés? ¿Qué tal? Ahora, yo quiero que me pregunten. Or. Quiere copiarme, me da voz. ¿Quién se le ha dado? Or. 0986 15 21 80 para todas sus fotos. Liberen... Libertad es el juez del torneo, dice. Y prácticamente. Se puede decir decir. que el que salga campeón acá. Bueno, el que salga campeón obviamente va a ser campeón. Pero el que no va a ser el mayor pechador sea Cerro Guaraní. No. O creen que. No sé. que Yo llega- sé que hay que pecheadas. llega mejor, Hay o sea, pecheadas peor. Va a haber pechadas. Hay pecheadas peores. No sé, Franco. Sí. Esta para mí es una pechada muy. Bueno, la segunda más Pero- grande que puede haber. La primera es la de 155 por lejos. Y hay otra. Esa es por lejos la ¿Cuál es mayor otra? pechada del fútbol ¿Cuál es paraguayo. otra? Y no se festeja. No se festeja. Ah, el 2012. No se preparan, mejor dicho. No se preparan los No festejos se antes. preparan. No se hacen. No se preparan los festejos No se antes de preparan. tiempo. Ah. Esta fue cuando la finalísima. No, perdón, la Ese última. es fuerte, ¿sabes?
Esa fue fuerte. Sí, porque Por Olimpia... el Pero tiene- eso se contexto, por el- considera pecheada. Sí. Y sabes que coincidió mucho con la época en donde cuando salió Marín, Hueso y Ortega, que eran pilares del equipo Olimpia. Claro, claro. Sí. Pero se quedó sin columna. Pero eso ya quedó histórico también. Dice, si Cerro peleada con Libertad del campeonato, iba a quedar Cebolino. Si hay esperanzas es porque el otro es Guaraní, dice. Bueno. Clausura 2020, la final contra Guaraní. Claro, dice Iván Guaraní de está Caño. ganando 2-0, Olimpia empata por penal, sale campeón Olimpia, con Pipo Gorosito. El Pipo. El Pipo O sea, Gorosito divino, imagínate. fue campeón con Qué Olimpia, se Pero fue. vos sabés que Coque cuñado, tuyate, dice Mar. Dios ¿Por qué mío, pero tuyalo? No sé yo. ¿No hace falta, ni? Pesado. No. A ese así con el compañero. Te aguante Cerro, le callá. Y tú ya. No. Ya grande ya. Bueno, lo que sí es que Guaraní justamente va a buscar, va a intentar y va a seguir. Porque yo creo que si hay esperanza, hay vida, hay todavía puntos en juego, entonces va a estar pendiente más que nadie, creo yo, al Cerro Libertad. Así que justamente se pasa para el 23 porque hay juego de selección este fin de semana. Sí. Este sábado juega la selección ante Estados Unidos. Bueno, para mí son los... Sábado a las 19 horas. A las Van a 19. ser los mejores combos. Me parece que van a ser mejores combos de amistosos esto que el anterior. Y el martes... Da más gusto y pega, El martes- pega a pelearse con los Sí, mexicanos. contra México. 10:30 Pega a jugar en 10 y Twitter. media de... anoche. De la noche. ¡Ah! 10 y media de la noche. Sí. Así es. Mamá querida, ¿eh? Para pelearte con el mexicano en Twitter es lo máximo. Ese da gusto. Pues con Argentina siempre se pelean. Y son muy pesados en Twitter. Y ahí Sí, va a venir pero- la guerra. Mike- Máquina del mal. Es que hay que decir algo. Va a venir la El guerra. mexicano es muy pesado con el argentino. Sí, Eso sí, entre y ellos ahora- dos luego están... Y ahora nos toca a nosotros meter guerra por Twitter. Hay un par, Mago Cerrita. Ahí está, entre 10:30. Perro. Martes 18. 10:30 de la noche. México, Paraguay. Déjate, joder, ¿eh? Nos quedamos acá a dormir todos. otros. los Te queda perros. por acá. Sí, no, sí o sí me quedo. boludo. No, hay más colectivo allá ahora. Y no. Coque, tu 11 para la penúltima fecha versus Luque. Pregunta Iván Decano. Juveniles, que jueguen. Dale, vamos a pasar ya a otro tema. Yo Vení, sigo vení, diciendo vení, que porque hay jueguen- dale, que dale, se jueguen me va. los Van a chicos de jugar Olimpia. juveniles nunca. Que jueguen. Vení, Última vení. fecha, si no van a Vení, jugar, que soltame el jueguen menú, ahora. soltame el No va a menú, poner soltame el menú, juveniles soltame el menú, ni soltame el menú. Sigue frenado. Vamos a hablar de Olimpia, muchachos. Vamos a hablar del Decano porque Olimpia estaba ganando 1-0 y en la única pelota que le quedó a General Caballero marcó y empató el partido. Sí. ¿Qué pasa con el Decano? Y también, justamente, Que mucho es error. muy buena la pregunta que hace Iván Decano para calcular ya para Luque. ¿Qué equipo vas a poner? Pero antes de todo, pero- quiero tu análisis y que me digas qué pasó antes de General Caballero. Lo mismo que digo todos los martes. Olimpia no juega nada. Olimpia es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces vos tenés jugadores que tampoco te sienten la camiseta. Hay veces que el técnico hace cambios que vos no podés entender por qué los cambios. Tratás de entender, tratás de defenderlo, pero al final no te queda. Y bueno, a Olimpia le pasa lo que le tiene que pasar. Olimpia no aprovecha las situaciones que tuvo, y eso hay que decirlo. Olimpia tuvo para golear a General Caballero de una mucho manera erraron, ya. impresionante. Olimpia, vos ves, La estadística de cuántos La re- tiros. Vamos a Olimpia tuvo investigar. como 30 por ahí, 28 si mal recuerdo. Sí, 28 tiros, pero así, y tenés que ver los remates que fueron al arco. Porque Olimpia, si podía, te metía 5. Metió uno de pedo que marcó Alcaraz, y después... Que casi tuvo- se va afuera. que casi lo manda afuera. 29 remates. 29 remates Pero al arco. escucha, espera. El dato me vuelve loco. Coque. 29 remates al arco, 4 a puerta, dijiste, Pablo. No, espera. ¿Así? 4 a No. puerta. Sí. Sí. 29. Remates, O sea, 4 puertas. que 25 remates se fueron para cualquier lado.
Y ahí. Y General Caballero que tenía uno menos por la pulsión de Molina. Mira lo que dice DJ: 16 goles esperados. Y Eso nuevo. Olimpia erra. O sea, va al palo 2 veces. Sí. Primero el de Cierto, Richard cierto, y después el de Que no Capazo. cuenta como arco. Los 2 goles cantados que falló Ferreira. 10 córner contra 1. Y la primera que tuvo General Caballero metió. En la primera, en una jugada muy dudosa extraña. salida de Versa. Que duda, ¿Y por qué no estaba Olveira? va a retroceder. Olveira está lesionado. ¿Otra vez? Sí. De... Olveira se había lesionado hace 2 partidos atrás. ¿Qué denso? Entonces, no sé, mira, si me preguntaba a mí, eso también no entiendo. ¿Por qué no jugó Ifram? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué no Eso jugó es una Ifrán? buena pregunta. ¿Por qué no jugó Ifrán? Porque... ¿Por qué Versa? Y jugó con Infran ya. Sí, Almeida. la fecha pasada. Cierto. Que tuvo una buena actuación. Yo también. creo- La Libertad tuvo. Te puedo dar mi opinión sincera, fuera de fanatismo. Yo creo que Olimpia tiene que probar jugadores. Tiene que empezar a probar jugadores, los Sí, que no pero tuvieron Almeida mucho. No va a probar, Franco. No va a probar vos, sí. No hay Podemos- forma, no ya hay no se forma. juega nada, Almeida ya no completaron, no ya están en juega. la Sudamericana. Almeida Que vayan a mitad ahí, prueben, No va a prueben. probar Capaz porque tienen Almeida no jugadores juega buenos en la así. cantera, Yo se estoy le da la totalmente de oportunidad. acuerdo contigo. Para mí, Cerro lo hizo en su agarrar, momento en un partido contra sacar todos Libertad. los- y meter todito los pibes. Meterle a todos los pibes que jueguen. Pero no van a jugar, boludo. Eso no lo va a poner. Almeida no va a poner. ¿Cuántos minutos faltan? 47 minutos le Sí, faltan a los 47. No, bueno, Dios. ¿Sabes cuál es sí, una Alan ya buena... bajo contra Brasil y ella se cumple todo. ¿Sabes cuál es una buena noticia para Olimpia? Porque es un jugador que ha sido notable en su momento, que después una lesión lo deja fuera. César Olmedo ya comenzó a entrenar con sus compañeros, ¿eh? Y sí, para el próximo año va a estar. Un refuerzo, Sí, se sí, podría decir, Sí, porque... Olimpia tiene estos laterales de refuerzo para el próximo año hace rato ya. Desde el Beto Espínola tienen este tema. Complicado está. No, pero el Beto fue una cosa que no se entiende. Vino, Vino. no sabe jugó, qué- vino lesionado con el Chiqui. Sí, vino ya lesionado, se le tuvo 6 meses, Se lesionó. jugó en la reserva, se lesionó en la reserva mal, estuvo tras otros 6 meses, 1 año sin jugar prácticamente. Después, ¿Preferido Olmedo? claro, 1000 veces. ¿Le va a venir bien a Olimpia? Y Olimpia no tiene lateral de Y derecha. ahí yo te quiero preguntar, lateral izquierdo, Facundo Zavala. Se habla mucho de que Olimpia quiere negociar con Independiente. Ahora es la temporada de humo. Sí, pero hablando de temporada de humo, A Olimpia le sí, pero yo te, vendieron, quiero, yo ¿cuántos te quiero jugadores ya le vendieron? preguntar, yo te quiero preguntar a vos. Deseo de Coquevita, ¿no? Obvio. Que vuelva Zavala. Sí, que vuelva. Que vuelva. Es más, el año que viene, si ¿Tiene me la copa preguntás, esta usted? que sea Olveira. La Victoria Cup. Ah, cierto, mira. La Está Victoria Cup. Che, No y- sube más nada de eso. es más, yo te voy a pedir algo. Ahora, Yo te voy a pedir algo, Coque. Espera un ratito. Soltame el celular porque te voy a hacer una pregunta porque yo quiero que vos calcules tu equipo para el 2026. Muy fuerte lo que te estoy poniendo, pero yo creo que con todo el humo que se está manejando, pero en realidad yo quiero saber, de acuerdo al deseo de Jorge Vita, ¿qué equipo sería para el 2026? Tu equipo titular. ¿Con refuerzos sin refuerzos? Y claro, con refuerzo, Pero suena mucho. Pues claro, pero yo te digo, el deseo de Coquevita. Florentín, Es el deseo de Coquevita. Ahora mismo él está como ojeador viendo a los jugadores y está planificando cuál va a ser su 11 para el 2026. Arrancás con el arco. En el arco se queda Gastón Olveira. Gastón. Suplente perfecto. es importante porque Gastón se lesiona Mi- mucho. Suplente. Y Primero. el suplente va a ser Ifrán. Y Fran, vos lo mantenés ahí, Lo Fran. mantengo. En caso que se vaya, busco un arquero. Perfecto. Ahora, mi lateral derecho, Morales. Morales. Bien. Mis 2 centrales, Sí. Mateo Gamarra. Gamarra, ¿Lo traes de vuelta? Vargas. Lo traigo a Mateo. Mateo Lo Vargas. traigo de vuelta a Zavala. Juego Facundo con por Zavala. izquierda. Perfecto. Bueno, acá se empezaron a hablar muchos nombres. Sí. Porque uno te decían Richard Sánchez, Galarza, Cedrés. Cedrés, Florentín, Ábalos. Lo saco a Florentín de la lista. Ok. Traigo, atención, Juanfer Alfaro. Juan Fer Alfaro. 6. De 6. Sí. Ok. Alfaro 6. Ok. Pero jugás con un 4-3-3, un 4-3-3 4-4-2. 4-3-3. Richard. 4-3-3. Perfecto. Agarro. Lo traigo a Richard Sánchez Richard Sánchez. o Galarza. Ok. Ok, me gusta. Es una Juego. apuesta. Alfaro, si es que Richard ya no renueva, obviamente. Sí. Richard. Eso sabiendo Ortiz. que Richard Ortiz no renueva.
Ok. Si lo renueva Richard Ortiz, yo estoy seguro que no lo van a tener en cuenta, obviamente, Alfaro. Entonces va a jugar Richard, Quintana, Galarza. Arriba. Arriba, Ujú. te juego con Redes. Sigue redes. Sigue Redes. Sigue. Ojo. Mucha gente va a criticar esto. Ah, va a criticar esto. Va Ojo a con criticar esto. esto. Ojo con esto. Pero Zavala le hacía jugar bien a Leguizamón. Leguizamón. Pero, por el rendimiento, lo pongo en el banco. Ahí tengo que ver un extremo izquierdo que traer. Mi 9 sigue siendo Sebastián Ferreira. La Pantera Morales. Sigue siendo Sebastián Ferreira. La Sí, Pantera por ahí. Morales cobra seguramente un platal impresionante. cobra- Yo te voy a tirar que un no nombre cobra para Galarza. ese extremo. Para mí, yo no iría por un extremo. No iría a comprar. Porque tengo a un Junior Gamarra, por ejemplo. No va a jugar. No va a jugar. Sí, Almeida no va a jugar. Pero es muy... Como carrera como vos me estás hablando. ¿Por qué? Porque no, es real. Olimpia viene a traer 15 jugadores. Olimpia Sí, cuida pero te va. todo van a ser un... Pero no le vas a traer... Para mí no es le va- posible, ¿eh? Pero me hablas de Galarza, me hablas de Gamarra, me hablas de Y Richard, a ver, Sánchez. Gamarra no está jugando. parece Seguramente muy no lo van a difícil. tener en cuenta, lo van a poner de préstamo. Lo traes de préstamo. Yo no te digo comprar los pases, traes de préstamo. Me parece lo muy mismo. modo carrera igual. Lo de Galarza se dijo que no iba a ser tenido en cuenta en Zavala River. también. ¿Cómo le paga todo? el Tráelo sueldo? acá. Pero vamos a empezar a todas esas estrellas, ¿cómo le paga el sueldo? Zavala pa- te va a cobrar más caro. Trae Gamarra te cobra otro sueldo. Tráelo, Galarza te cobra un justamente, sueldazo. tráelo de préstamo. Bueno, En el préstamo vos podés negociar si le pagas la mitad de su sueldo, un 60% de su sueldo, un 70%, negocias con el club. bueno. O sea, todo eso. O sea, yo no te digo comprar. Olimpia no va a comprar pases. El chat tira un nombre. ¿Quién? Teodoro Arce. No, Teo Arce no va a seguir en el fútbol paraguayo. Ah, ¿crees que va? Teo Arce se va afuera. Teo Tendría Arce que. no va a seguir en el fútbol paraguayo. Para mí que Galeano está haciendo muy bien las cosas en Ceará. Ceará, ¿verdad? En el Seara. Ceará, ¿verdad, Galeano? Esteche de Antonio extremo, están Galeano. diciendo. Vos sabés que él se le dio- Si no podés contra ¿Sara? él, si no podés contra tu enemigo, Antonio Galeano va a Unite. pegar una vuelta al fútbol paraguayo en algún momento. Está jugando muy bien en Brasil. el Toño Galeano. En algún grande. No sé. Libertad me tiro. Pero pues está haciendo bien las cosas en Brasil. Bueno, lo que sí es que Olimpia necesita cambiar esta cara y buscará competir en el año 2026. Veremos. El Euro Olimpia te tiene cagado, Franco. El Euro Olimpia. ¿Estás cagado por lo que está armando Olimpia? No. No te sorprende para nada. Y todavía no. Euro y Cerro es lo que nos da más miedo. Ahora Euro Cerro que nos fuimos a mala. Sí, el Euro Cerro. Que estaba imagínate. Manolo y no sé quién El más. Qué Eurocerro. locura será. Sacan foto con Haaland. ¿Cómo vendimos? Sí, hablando de Cerro, ya que hablamos de pases y demás, en breve ya nos vamos a la Copa. El Ciclón de Barrio Obrero busca traer a Rubén Lescano. ¿Eh? Ah, Rubén Lescano de Fluminense. Y Fluminense le quiere retener. ¿Y para qué? Si no lo va a hacer jugar. Y seguramente juega en la reserva. Y he visto la información que dice no se adapta. Pero pagaron ¿cómo que plata. se va a adaptar si no juega? Eso es lo que, esa es mi pregunta. ¿Cómo Pico se va a adaptar si no juega? No. Dice que no se sentía feliz y demás cosas así, pero hermano querido. Y bueno. ¿Y técnico? Porque pasa? Que no sí o no jugaba, Almeida. Y Perdón, yo- muy bien, porque los perros están diciendo Saba, editor técnico, Yo creo Olimpia, que no. Saba. para mí el técnico tiene Diego que ser JCC. Martínez tiene que volver al fútbol paraguayo. JCC que habló JCC hoy de tiene que Richard ser Ortiz. ¿Quién puede ser? JCC hoy habló de Richard Ortiz y dijo que es la insignia del club. Para mí tiene que ser JCC. Si querés, ¿sabes qué? Si viene JCC te banco, va a jugar Junior Gamarra. ¿Por qué vi que Palermo podría pegar una vuelta? No, No, si no Palermo creo. está re bien en Fortaleza. Están por el descenso. Aparte, Adam Vareiro también está marcando goles cada partido. O sea, no, Cierto. no. No es difícil. Y después habló de Ábalos, por ejemplo. Que pagó 2 millones de dólares Uy, Independiente. déjate ¿no? joder. no. Va Basta. a estar carito, va a estar carito ese. Va a Florentino estar sabe salado. por su tema. Sí. Primero que nada. O sea, si puede salir. Sabe si puede salir del país, Hay que ver. de Argentina. Después tenés que ver lo de Ábalos, que no, para mí no.
No progresa. No. Y Cedrés, me encanta ese jugador. Pero mucha gente creo Pero que ojalá. no entendió la información de que Cedrés es del Santos. Sí. Está de préstamo en Independiente. Exactamente. Y he visto mucha información que decía que quedaría libre. No, es así. Es de Santos. Es de Santos. Bueno, muchachos, quiero hacer una consulta. ¿Hay vio fotos de los muchachos? Por favor, tenemos fotos. Quiero pasar porque después vamos a la Copa. No me tires tantos, ¿eh? No me tires tanto. Eso me gusta. Tenemos 7. ¿Qué número? A ver. A ver. ¿Qué número? Hoy subiste un video de Messi. A la pocha. Hoy subiste un video de Messi. Muy Sí, me hoy gustó, subiste un me video de gustó. Messi. Sí, Marquito. Para quedar bien pues, con la gente. Va frente al público, habla bien de Messi. Para quedar bien. ¡Epa! Mirá Mirá qué vos, en la barbería. En la barbería, muchachos, ¿eh? Espectacular de Barber. Excelente. A ver. Más fotitos. El meme. Hijos nuestros, ¿eh? Mirá, pues el Guma. Mandó Fede Guma, ese sí o sí mandó Fede Fede Guma Guma. tiene que ser. Te queda bien esos colores, Marco. No. Te queda Muy- bien, Marquito. ¿eh? Muy bueno que se esté hidratando el muchacho, ¿eh? El maestro. Excelente. Espectacular. Ya me siento garrapata, boludo. ¿Por qué, peo? Y estoy Estaba- en toda la foto, boludo. Y bueno, y Programa, pero vos sos que Espera, ¿por ¿qué es presentás? eso? Una remera de cerro, un colchón. Es un colchón. Excelente. O un edredón, pues, una almohada. ¡Epa! Me encanta. Esta imagen es lo más lindo que vas a ver hoy. Excelente. Bien, a este muchacho hay que llevarle, hay que mandarle una pilsen, ¿eh? A este muchacho hay que... Hasta ahí nomás, ¿eh? Hasta ahí nomás. Ya sé que me quiere tirar más fotos, pero tranquilo nomás. No tires todo la carne al asador, güey. Vamos a tener último minuto y los muchachos van a mandar todas sus fotos. ¿A qué número? 0986 15 21 80. Acá está, 0986 15 21 Copa. 80. Copa Paraguay, muchachos, ¿eh? Copa Paraguay. Copa La Paraguay. Copa de todos. ¿Sabe dónde se define? Pero, se Juan- define en el río Parapití, Lindo muchachos, también. ¿eh? Se hizo un Lindo, sorteo, lindo. ganó el Se río hizo Parapití. sorteo, ganó el conjunto Accedieron los norteño. dos a ese Vos ese sabés que sistema. si ya se está. llega a llenar el estadio del Río Parapetí, va a ser un Nunca muy vi lleno, lindo. pocas veces. Cuando mandó Y Cerro, bueno, Olimpia un cuando par de Olimpia veces. salió campeón ahí estuvo lleno, ¿verdad? Sí. Yo mandé el video. No sé si quieren poner. Se ve lindo. Sí. Se ve todo. Literalmente vos ves la parte de preferencia, norte y platea, son todos gente de 2 de mayo. Y después veía la parte de... Ah, o sea, lleva. No, tenés que ver, o sea, si la cara puede poner... Ahí va a estar preparando. Pero lo que sí es que dice ya se agotó preferencias locales, dice Diego Hunter. Sí, porque pues, la Espectacular. gente de 2 de mayo es fanática. de fanática. 2 de mayo. O sea, sí, Y es por la eso, primera vez que sale La fuera entrada de más la cara está afición. 80.000. por eso siempre se dijo que jugar allá. 80, es muy 50, difícil. 30 creo que es. Sí, así mismo. 80, 50, 80.000 30. preferencias, 50 plateas y graderías 30.000 guaraníes. Exactamente. Ahí que ver, está. mirá, todo eso es gente de 2 de mayo. Ah, no, Todo déjate eso de es joder. gente de Mirá 2 de vos. mayo. Y a partir de ese cartel para ahí es todo gente de Olimpia. Ah, O sea, pero... hay una fiesta. No, Va a se ser va a una ver una linda fiesta, fiesta. muy O linda. ganar muy General linda. Caballero lleve gente también. Muy linda. Sí, ahí tiene gente. ¿Tiene qué? Tiene gente. Mirá la hinchada, ¿viste? Tenían todo bandera. Tiene gente. Espectacular. Bueno, esto se define en el Río Parapití. El partido ya está confirmado. El horario sería el domingo, perdón. Domingo se juega a las 18 horas. A las 18 horas, Río Parapití. Es más, recalco el precio de las entradas, como Coque decía, 80.000 preferencia, 50.000 platea y 30.000 las graderías. Dice, imagínate que ¿Quién un crees que salga equipo... campeón? ¿A mí me pregunta? Sí. ¿Quién crees que salga campeón? Yo quiero que salga campeón General Caballero. General Caballero. Sí, yo quiero ¿Vos, que salga Francisco? campeón 2 de General. mayo. 2 de mayo. ¿Por qué General Caballero? Porque creo que va a ser una demostración de que el fútbol no tiene lógica y que un descendido haya salido campeón de la Copa Paraguay va a ser una locura, totalmente out of context. Vos 2 de mayo. Sí. Vos sabés que yo quiero que 2 de mayo también salga. Más por el tema de factor cancha. ¿Sabes la fiesta que hace Pedro Juan si Una llega a salir 2 de locura. mayo? Espera, tenés que estar ese fin de semana ahí en Sí, Pedro Juan por para eso. hacer, Por eso. Tenés que después llegar al del- fin de ahí, papá. Lo que hace Pedro Juan. Sí, Es más, sí, sí. sería la primera vez que un Un equipo equipo, fuera de acá. del interior salga campeón Sí, de la, Copa primera vez Paraguay. de un torneo. O sea, por fin, como dice su eslogan, la De Copa de todos. todos. Sí. O sea, y Porque también hasta ahora salieron todos capitalinos. sí, y Todo me equipo gusta, capitalino. y me gusta que se haya definido de esta manera
el tema del estadio que se juegue allá, o era el estadio de General Caballero, o era el de 2 de Mayo, que me parece totalmente correcto. Así que excelente en lo de la organización para el partido que se va a jugar el domingo a las 18 horas, 2 de mayo, ante el conjunto de General Caballero. Por otra parte, Lanús Atlético Mineiro, Fiesta. una fiesta Va a total dar que se va a gusto. jugar en el Defensores del Chaco. La entrada, La entrada está... Bueno, está bien. está Acorde bien. a una final. Sí. Acorde a una final. Acorde a una final. Acorde a una final, muchachos. Porque estábamos viendo el precio de las entradas, justamente, y 600... 600.000 graderías. 600.000. $90. Exactamente. $90 he visto. La más cara está a $200. Precio de final. Y creo que 150 estaba plateado. Sí. Si estás hasta acá, Bueno, Claro, vas a o tener sea. como para. tenés que... Claro, o sea. Y mucha gente se preocupó porque salió la información que la Municipalidad de Asunción va a estar clausurando la costanera por 30 días. Se va a una parte de la costanera. Solamente una parte de la costanera norte se va a estar clausurando, entonces No habría... la media calzada se va a utilizar. Así que, me llega un mensaje de un número desconocido, capaz me manda un saludo. A ver. Así lo te escriben los fans. Un saludo para quién, Marco. Un saludo para quién querés enviar, Marco. Acá, a ver. Desde Jovenau, Mira, ¿puedes ver acá? Qué grande. A mi querido amigo, al ingeniero Camilo Rolón. ¿Qué estás construyendo? Ahí estás viendo. Pasión desde Jovenau, muchachos. Qué grande, qué grande. Déjate de Así él joder. paga sus cosas. No Ay, sabemos que sí, ver más sí, no de sabemos media quién, hora. no sabemos si es un lomitero o algo así. No, Ingeniero. te acabo de decir. Ah, te está haciendo Ingeniero. la- No, ¿qué- un qué gran te está amigo del fútbol de los martes. Ah. Un gran amigo. claro. ¿Con quiénes son tus fútbol los martes? Porque con nosotros no es. Con mi suegro, el amigo Tito, Ah. el amigo Jorge, el amigo Oscar. Mamá Claro, querida. el amigo Santi, todo. Foto ellos. no tenemos. Espera, vos sabés que Me van a antes de pedir mostrar fotos, fotos. que estoy Foto, hablando. hombre. Antes de eso. No te voy a permitir Antes pedir de la eso, foto. media. No te Antes voy de a eso. pedir la foto. No, Antes no de te eso, voy a yo dejar quiero pedir la decir foto. algo. Sí. Muchachos, antes nosotros teníamos fútbol los martes con los perros, con los muchachos acá. Y Ah. una persona dejó de irse. Por irse a jugar con su suegro. Antonio Morel Monzón. Monzón. Cédula 5.320.000. No, mentira. 380, 366. Te van a sacar. Te No, van a sacar. no. Te van a sacar ahora. Atendé la moto que vas a tener después. No, no, no. Pagaré al fallo. Ahí está. No. No. Che, pegó el programa, ¿eh? ¿Te gustó? A mí me gusta si están ustedes. A mí ya no me gusta. Porque nos despedimos, gente. No, esperá, Nashira. Marco Morel Panzón. No, qué mal no, educado. basta. No, vos sos un mal educado, Pero, pero... Matías Garceto pero mal vos educado. leíste. Chau. Vos leíste, viejo. Él lo es No, así. no, Marco qué Morel. falta de respeto, Gerard, Monzón. qué falta de respeto. Bueno, nos vamos, Gerard, nos vamos. Próximo martes. Próximo martes nos vemos. No, próximo martes nos juega la albirroja. Vamos a Cierto. estar hablando. Miércoles. Igual, ¿cómo podemos hacer? Bueno, vamos. Bueno, Gracias bravo. por todo. Chau, Chau. chau. Chau.